Mateo capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer hasta el 17. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia, a Babilonia. 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. 15. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Este será el texto de estudio del día de hoy. Esta no es la única genealogía que aparece en la Biblia. En total, hay genealogías en 14 libros de la Biblia que se extienden por un periodo de más de 3.500 años, desde la creación de Adán hasta después del cautiverio de Judá. Y aunque las genealogías están por toda la Biblia, algunos piensan que son irrelevantes e incluso aburridas. Pero si las genealogías están en la Biblia, son importantes. ¿Por qué? Porque son parte de la palabra de Dios, de la inspirada palabra de Dios, y tienen algo que decir de parte de Dios. Algo. Para conocer un poco más, vamos a ver el contexto de las genealogías y por qué existen las genealogías. Y hay varias razones de por qué se utilizaban las genealogías en la Biblia y en Israel. Algunas para decidir derechos de herencia, otras para hacer asignaciones de tierras y otras para organizar censos. Pero déjeme darle las 3 razones más importantes de por qué existen las genealogías. En primer lugar, las genealogías muestran de dónde provienen ciertas familias y por qué esas familias son importantes. Esa es la primera razón de por qué existen las genealogías. Por ejemplo, en Génesis hay 3 genealogías que van desde Adán hasta Abraham, desde Adán hasta Abraham. ¿Y por qué hay estas genealogías? Para mostrar el vínculo específico que hay entre Abraham, el padre de la nación de Israel, con el primer hombre creado, Adán. Esa es la razón. Entonces, en primer lugar, las genealogías muestran de dónde provienen ciertas familias y por qué son importantes. En segundo lugar, también las genealogías vemos en la Biblia que se usaban para determinar quiénes eran los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que venir de una línea, de la línea levítica, específicamente de la casa de Aarón. Y si no estaban ahí, no podían ejercer el sacerdocio. De hecho, en Esdras, cuando el pueblo vuelve del exilio, en Esdras capítulo 2, hay unos que estaban ejerciendo el sacerdocio sin ser parte de la casa de Aarón. ¿Y qué hacen? Lo sacan, porque su nombre no estaba en la genealogía. La última razón de por qué habían genealogías es que se utilizaban ¿para qué? Para demostrar quién podía ser rey. ¿Quién podía ser rey? Y uno de los ejemplos lo estamos viendo aquí en Mateo. Lo que está haciendo Mateo y el propósito de Mateo es trazar la línea desde Cristo hasta quién, hasta el rey David y hasta Abraham luego. Pero bueno, estas son 3 razones de cómo, o más bien 3 aspectos, no razones, de cómo se utilizaban las genealogías en el Antiguo Testamento. Pero aparte de saber cómo se utilizaban, también es importante decir lo que las genealogías nos enseñan a manera general, porque todo esto es muy importante para entender lo que significa el texto que estamos tratando. Lo primero es que las genealogías nos enseñan o nos ayudan a corroborar la precisión histórica de la Biblia. Las genealogías nos ayudan a corroborar la precisión histórica de la Biblia. ¿Listo? Estas listas confirman la existencia física de las personas que están en la Biblia. Y por ende podemos decir que la Biblia está lejos de ser una simple historia o un lindo cuento que se le ocurrió a Moisés. No. Existió un hombre que se llamaba Adán. Existió un hombre que se llamaba David, Abraham. Existió un hombre
que se llamaba Cristo. Y lo tenemos registrado y por eso las genealogías nos muestran y por eso están ahí, para saber que lo que dice la Biblia es un registro que histórico. Nos ayudan a corroborar la precisión histórica, de la Biblia. Pero también las genealogías nos confirman la profecía, definitivamente. Que esto es lo que estamos viendo también aquí en Mateo capítulo 1. Se profetizó que el Mesías iba a venir ¿de dónde? Del linaje de David. Y lo que hace Mateo es rastrear ese linaje y confirmar la profecía que se había dado 700, 800 años atrás. Por último, las genealogías nos muestran, ¿sabe qué? Algo muy lindo. Y nos muestran a un Dios que está involucrado. Hay un Dios que está involucrado en la vida de su pueblo. Dios no vio a Israel vagamente, lo vio con precisión y lo vio con detalle. Y la Biblia menciona a las personas por su nombre porque Dios se preocupa por cada persona y por los detalles de su vida. Y por eso también es una razón más de que existen las genealogías. Nos muestran que tenemos un Dios que está involucrado en la vida de su pueblo. Las genealogías son importantes. No las podemos pasar por alto. Y mucho más cuando se trata de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. El hijo de David, el hijo de Abraham. Y esta genealogía que usted tiene ahí en sus manos es especial por varias razones. Pero antes de estudiarla quiero empezar mencionando algunas particularidades para poder entenderla mejor. También quiero decir que usted se va a dar cuenta cómo es diferente estudiar y enseñar sobre los evangelios que sobre las cartas. ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando Colosenses? Básicamente, ¿qué hacen los autores de las cartas? Por ejemplo, Pablo. Él dice un tema y lo desarrolla. Pero los evangelios es otro tipo de literatura. Es una narración histórica. Es una narración que está escribiendo el autor. Y lo que está mostrando tiene una importancia y mucho más en las genealogías. Ahora, la primera particularidad que vemos aquí en esta genealogía es el orden de la genealogía que el mismo Mateo nos presenta. Eso lo vemos en el versículo 17, ¿cierto? Mateo divide la genealogía en 3 secciones y 3 acciones de 14 personas cada sección. Se dice que Mateo sacó esta genealogía de Primera de Crónicas, del capítulo 1 al 3, de Ruth capítulo 4 y de algunos registros extrabíblicos que había en la época, de 4 fuentes. De hecho, si usted va y si usted ha leído Primera de Crónicas, cuando usted empieza a leer Primera de Crónicas, son 9 capítulos de genealogías. Usted dice, esto nunca se va a acabar, ¿no? Pero son importantes, créanme que son importantes. Pero se dice que de los primeros 3 capítulos de Crónicas, Mateo sacó la genealogía. Y estas 3 secciones que nos presenta Mateo aquí están relacionadas con las 3 grandes etapas de la historia del pueblo de Israel. El ascenso de Israel, la decadencia de Israel y la caída del reino de Israel. Son 3 secciones muy claras, muy claras. El ascenso, la decadencia y la caída de Israel. No se sabe realmente por qué Mateo hace esta división de 3 por 14. Algunos dicen que el número 14 era muy importante porque se cree, me está saliendo la adolescencia, perdón, se cree que el número 14 simbolizaba al rey David. Entonces, algunos piensan que es por eso, porque él hace la división de 14 en 3 secciones, pero eso no es confirmado. Lo otro también que debemos saber y que es importante saber en esta genealogía es que hay algunos nombres que se omiten. Hay algunos nombres que no aparecen aquí, que en teoría para nuestras mentes deberían aparecer ahí, porque eran los hijos de algunos y no aparecen ahí. Por ejemplo, en el segundo grupo, en el versículo 8, hay una omisión de 3 reyes de Judá entre Joram a Usías. Usías no es el hijo directo de Joram. De hecho, en la genealogía que hay en Lucas, cuando usted compara la genealogía en Lucas, Lucas también da una genealogía de Cristo, también hay diferencias. En el caso de Lucas, él se remonta hasta Adán. Él no va solamente hasta Abraham, él va hasta Adán porque el objetivo de Lucas es mostrar que Cristo es el Hijo del Hombre y tiene que hacer el vínculo directamente a Adán. Pero también en Adán usted ve, cuando usted hace la cuenta de Cristo hasta Abraham, hay 55 personas. ¿Y aquí hay cuántas? 42.
¿Significa eso que Mateo se equivocó o que el Espíritu Santo se equivocó? Obviamente no. Para nosotros esto sería una equivocación. Pero en las genealogías judías no debemos esperar precisión de acuerdo con nuestros estándares modernos. Estas omisiones no significan un error en la escritura por dos razones. Primero, por el uso de la palabra engendró. Esa palabra engendró, en el original es mejor traducida descendiente de. Y se puede referir a cualquier descendiente y no solo a los hijos inmediatos. De hecho, mire Mateo capítulo 3, versículo 9. Lo que le dice el Señor Jesús a unos fariseos. Que ahí utiliza la misma palabra. Dice así, Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos, ¿por qué? Por padre. ¿No? ¿Y Abraham había existido hace cuánto? Más o menos unos 2000 años. Y ellos estaban diciendo, Abraham tenemos por padre. Entonces, esa palabra engendró no siempre significa es hijo inmediato del que sigue, sino significa que descendiente de. Eso es lo primero para entender por qué hay estas omisiones en esta genealogía. Ahora, en segundo lugar, en la cultura judía hay omisiones porque el propósito no es dar una clase de historia específicamente, sino darle un fundamento a un argumento, como mostrar que una persona tenía derecho a una herencia o a una posición determinada. O sea, los judíos cuando escribían una genealogía sabían que, en este caso, por ejemplo, Usías era el bisnieto de Joram, pero ellos lo que querían ver era la relación y el vínculo para trazar un derecho específico, ¿no? En este caso, de Cristo como el rey de Israel. Entonces, las genealogías deben tomarse como historia interpretada y exponerse con fines teológicos. Hay una enseñanza detrás de la genealogía. Su propósito es mostrar, en este caso, el linaje de Jesucristo y cómo éste puede trazarse a través de David, de donde venía la promesa del Mesías Rey, y de este Abraham, el gran patriarca de la nación de Israel, y a quien Dios le había prometido que en la simiente de él iba a traer bendición a todas las naciones de la tierra. Mateo tiene ese propósito y es muy importante entenderlo. Mateo tiene el propósito de mostrar que Cristo es el hijo de David esperado, es el hijo de Abraham, que iba a reinar y que iba a traer salvación. Por eso, en el primer versículo que lo estudiamos hace 8 días, dice libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Y se acuerdan lo que significa la palabra Jesucristo? Son 2 palabras. Cristo significa ¿qué? Rey, Mesías, ungido. Por eso Mateo empieza así el libro. Este va a ser el libro de la genealogía ¿de quién? De Cristo, el Rey, el Mesías prometido, que es claramente el hijo de David y el hijo de Abraham. Ese es el objetivo de la genealogía, ese es el propósito. Y habiendo entendido esto, y habiendo entendido la distribución, ahora pasemos a estudiar el registro y el mensaje que Dios nos dejó en estos versículos. ¿Listo? Y la manera de estudiar estos versículos no es estudiar a profundidad todos los personajes, porque si no, no acabamos nunca. Pues empezamos a Abraham y ver todo lo que le pasó a Abraham, no acabaríamos nunca. La manera de estudiar esto, de estudiar esta genealogía, es yendo por cada persona y analizando si hay una razón especial por la cual está ahí. O si su nombre solo está presente como parte de esa línea genealógica que lleva de David a Abraham, o más bien de Cristo a David y luego a Abraham. Y esta es la pregunta que vamos a tratar. ¿Qué quiso comunicar Dios con la genealogía de Cristo el Rey? ¿Quién se merece estar en la genealogía de Jesucristo el Rey? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué quienes están ahí están? ¿Y por qué se merecen estar en la genealogía de Cristo el Rey? Esa va a ser nuestra pregunta, de alguna manera interpretativa, mientras vamos personaje por personaje. Y usted no se preocupe. Si me pasa un poquito, me pasa un poquito del tiempo. Y si le da sueño, vaya y tome agüita. Pero esto hay que verlo. Porque cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios. Y cada palabra inspirada por Dios es cada palabra predicada. Eso creemos aquí en la iglesia. ¿Listo? Entonces, ¿la genealogía con quién empieza? Con Abraham. ¿Por qué? Porque él es el comienzo de la historia de salvación y de la elección del pueblo de Dios.
Es el comienzo de la historia de salvación y de la elección del pueblo de Dios. Quiero mostrarles de dónde sale Abraham. Vamos a Génesis, capítulo 11. Génesis, capítulo 11, versículos 31 y hasta el versículo 1 del capítulo 12. Ahí nos muestra el origen de Abraham. Mire lo que dice ahí. Dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Ahora vaya al capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta genealogía comienza con este hombre, con Abraham. ¿Y Abraham de dónde era? De Ur de los Caldeos. Esta era una ciudad pagana en el sur de Mesopotamia. Se dice que era muy importante comercialmente hablando, pero como toda ciudad de la época, era una ciudad caracterizada por la adoración a múltiples dioses. Entre ellos la adoración a la dios Luna, que para ellos se llamaba Nana. Abraham pertenecía a esta cultura. Por consiguiente, ¿quién era Abraham? Un idólatra. Un idólatra. Pero a pesar de su origen, Dios lo eligió. Dios elige a Abraham a pesar de que fue un idólatra, para que fuera el comienzo de la historia de salvación. Dios no eligió a Abraham por el gran amor que él le tenía o por su magnífica obediencia. No, Dios lo eligió ¿por qué? Porque él quiso. Punto, porque él quiso. Y esto nos enseña una vez más un principio que está en toda la Escritura, y es que la elección de Dios no se basa en méritos personales, porque no hay absolutamente nada que una persona pueda hacer para ser aceptada por Dios. No hay nada que usted pueda hacer para ser aceptado por Dios. Nada. Usted y yo éramos como Abraham. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, Romanos capítulo 3? No hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. Y Efesios 2, pues por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Bueno, eso es Romanos 3:23, pero Efesios capítulo 2 dice que todos estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Abraham no fue elegido por su gran fe. No, fue porque Dios le dio la fe para que creyera en él. ¿Entiende? ¿Qué fe podía tener él? Ninguna. Era de Ur de los Caldeos, un idólatra y un pagano. Y Dios le eligió. Y ya se va a dar cuenta poco a poco como vamos mirando esta verdad. Luego, pero qué. Editen eso. Listo. Luego, el versículo dice que Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Vuelva a Mateo, por favor. Mateo. Ahí dice que Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Pero aquí hay algo bien interesante. O sea, la simplicidad de esta declaración esconde un milagro increíble para Abraham y para su esposa Sara. ¿Por qué? Porque ellos, recuerde, que no podían tener hijos. Y solo fue hasta que él cumplió 100 años y ella 90 que tuvieron ¿a quién? A Isaac, quien fue el hijo de la promesa. De hecho, mire en Génesis capítulo 21 del 2 al 5. Mire Génesis 21 del 2 al 5. Génesis 21 del 2 al 5. Dice así: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Versículo 4. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Increíble. Uno a veces la pasa y dice, no, esto... Pero el Señor les dio un hijo y cumplió su palabra cuando Abraham tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90 años.
Esto es increíble, ¿sabe por qué? Porque la genealogía de Jesús comienza y termina con un nacimiento sobrenatural. Comienza con el nacimiento de Isaac, un nacimiento sobrenatural. A los 100 años Dios le dio vida al vientre de Sara. Y termina con Jesús, que a diferencia de Sara, nadie tuvo nada que ver ahí. Solo el Espíritu Santo que lo concibió en el vientre de María, ¿no? La genealogía de Jesús comienza y termina con un nacimiento sobrenatural. Luego de Isaac, ¿quién viene ahí en el versículo 2? Viene Jacob, ¿cierto? Pero recuerde algo. ¿Quién era Jacob? Jacob no fue el primer hijo de Isaac. ¿Sí se acuerdan? El primer hijo de Isaac era ¿quién? Esaú. Y no era normal que el segundo, el tercero o el cuarto tuviera el derecho a la primogenitura. No, tenía que ser el primer hijo. Jacob no fue el primer hijo de Isaac, fue Esaú quien debía tener los derechos de la primogenitura. Pero Jacob recibió la bendición de la primogenitura, ¿se acuerda por qué? Porque engañó a su papá. De hecho, ese es el título de su nombre, Jacob el engañador, ¿no? Entonces tenga presente eso. Viene Jacob. Luego de Jacob, ¿quién viene? El versículo dice que engendró ¿a quién? A Judá y a sus hermanos. Judá y a sus hermanos. La expresión a sus hermanos se refiere a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Pero aquí también hay algo para anotar. ¿Y sabe qué es? Judá no fue el hijo mayor de Jacob. Tampoco fue el hijo mayor de Jacob. ¿Quién fue? Rubén. Y luego estaban Simeón y Leví. Judá fue el cuarto hijo de Jacob. Pero Dios, soberanamente, escogió a Judá. Lo hizo porque Él quiso. De hecho, mire ese versículo. Génesis, capítulo 49, versículo 10. Génesis 49, 10. Mire, ya vamos acabando Génesis. Ya después vamos a Éxodo, Levítico y así. Génesis 49. Mire Génesis 49, versículo 10. Dice así. ¿No será quitado qué? El cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí es la profecía que Jacob le da a cada uno de sus hijos. ¿Y a Judá qué le dice? De Judá, de la tribu de Judá, iban a ser ¿quién? El Mesías, el rey prometido. De ahí. Pero Judá no era el primero, Judá era el cuarto. Y esto nos enseña, y escuche bien, que Dios es absolutamente soberano para escoger a los instrumentos que Él quiere para cumplir su plan. Él es soberano. No es por méritos. No es porque usted vaya de primero y su hermano vaya de segundo. No. Dios es absolutamente soberano. Soberano. ¿Listo? Continuemos. Sigamos. Porque el versículo 3 nos muestra que la historia con Judá no terminó en el versículo 2, porque ahí dice, mire, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. La mención de Fares y Zara es porque ellos fueron gemelos. Pero lo interesante no es esto, sino la mención a Tamar como la primera de 4 mujeres en la genealogía. Cuando usted estudia los registros genealógicos de Israel, normalmente las mujeres no aparecían en los registros genealógicos, sino que se trazaban el árbol genealógico a través del padre a hijo, de padre a hijo siempre. Además, esta mujer, Tamar, no era del pueblo de Dios, era una mujer cananea, era una mujer gentil que no se le había prohibido al pueblo de Israel casarse con mujeres de afuera, de otros pueblos. Pero la historia no concluye allí. Esto está mejor que la dinastía, y ya va a ver por qué. La dinastía inglesa. Porque Tamar no fue la esposa de Judá. Si no sabe quién fue, su nuera. Su nuera. Judá resulta que tuvo un hijo llamado Er, que se casó con Tamar. Er murió, y la costumbre en esa época era que un hermano soltero debía casarse con la viuda. Pero esto no sucedió, y esto dejó a Tamar sin marido y sin hijos. Entonces, ¿qué hizo Tamar? Hizo un plan para acostarse con su suegro Judá, que él muy descarado frecuentaba prostitutas. Y se disfrazó de prostituta, y el plan dio resultado y quedó embarazada de Pérez y de Zera. Así llega, ¿no?
Mire esto. En esta historia, donde vemos tanto pecado, porque esto es lo que hacen Judá, Tamar, tanto pecado, solo podemos pensar que es increíble que personas como Judá y como Tamar sean incluidas en la línea del Mesías. Es increíble, ¿no? Pero, ¿sabe cuál es el mensaje que Mateo está enviando? Que el Espíritu Santo a través de Mateo. Él nos envía un fuerte mensaje sobre la gracia de Dios. Ninguno lo merecía. Pero ambos están aquí en la lista. Ninguno lo merecía. ¿Se merece usted estar aquí hoy escuchando la palabra? ¿Me merezco yo estar aquí escuchando o estudiándola? No, no lo merecemos. Ahora mire lo que dice. Vuélvase a Mateo. Vamos ahí, ¿no? Sí me sigue, ¿no? Luego de Judá y Tamar se menciona a quién? A su hijo Fares. Y desde Fares hasta Salmón, en el versículo 4, o sea, desde Fares, en el versículo 3, hasta Salmón, al final del versículo 4, no se tiene información en el Antiguo Testamento de ellos. Solamente se los menciona porque están en la línea genealógica, en el registro genealógico. No hay como algo más de ellos. Solo se dice que fue el hijo del hijo del hijo del hijo. ¿Listo? Ahora, en el versículo 5 se menciona que Salmón engendró de Rahab, ¿a quién? A Booz. Y aquí nos menciona la segunda mujer de la genealogía que también es extraña. Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. Vamos a Josué capítulo 2, versículo 1. Josué capítulo 2, versículo 1. Ve, mire, ya nos saltamos 4 libros. Pero ahí vamos. Se lo aseguro que llegamos hasta Mateo hoy. Josué capítulo 2, versículo 1. Dice así. Recuerde que Josué está a punto de conquistar la tierra prometida, ¿no? Y él envía a una expedición para que mire la primera ciudad, que es Jericó. Y dice Josué capítulo 2, dice así. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí, hasta ahí. Obviamente, ¿por qué fueron a esta casa? Porque todas las personas entraban y salían de la casa de una ramera en esa época, ¿no? Pero eso no es todo. Obviamente, Rahab también era ¿qué? Cananea, no era del pueblo de Israel. Además, mintió para esconder a los espías israelitas que estaban en Jericó cuando el rey fue a preguntarles que dónde estaban los espías. A cambio de esto, los espías prometieron ¿qué? Salvarla a ella y a toda su familia. ¿Quién era Rahab? Una ramera, una cananea y una mentirosa. No pensaríamos que una mujer así tendría muchas posibilidades de estar en la lista, ¿no? Pero ahí está. Y luego en Hebreos capítulo 11 se habla de la fe de ella. Y se la menciona en ese capítulo que es tan increíble que muchas veces se titulan Los héroes de la fe. Ahí está Rahab. Por la fe, Rahab hizo lo que hizo. Ahí está. Sigamos. Mire lo que dice el siguiente personaje. De Salmón y Rahab vino ¿quién? Booz, quien engendró de Ruth a Obed. Ruth, la tercera mujer en la genealogía. Ruth, ¿quién era? Ruth era una mujer moabita. Y el pueblo de Moab era enemigo del pueblo de Israel. Eran odiados los unos y los otros. Pero el punto más significativo acerca de Ruth es cómo ella llega aquí. Ella obviamente, ya lo mencioné, era moabita, no era judía. Y llega a la línea del Mesías porque se casó con un israelita quien fue con su familia a Moab. Allá conoció en Moab a su esposo, pero debido al juicio de Dios, el esposo murió. El esposo muere y ella no sabe qué hacer. Y vio la fe de su suegra Noemí. Y ella decide que el Dios de Noemí va a ser su Dios. Ella ahí, digamos, se convierte al Dios de Israel, al Dios de Noemí. Luego vuelven a Israel y conoce a un hombre llamado como Booz. Y usted ve la historia y es fascinante. Léase Ruth, 4 capítulos. Y es fascinante la historia. Es increíble ver la providencia de Dios ahí. Se conoce Ruth
y Booz se casan y tienen un hijo que se llama ¿cómo? Isaí, que viene a ser el abuelo ¿de quién? Del rey David. Ruth, moabita. Increíble la providencia de Dios. Y usted cuando lee Ruth, usted dice, pues, pero esto, ¿cómo pasó? Bueno, la providencia de Dios. A veces la providencia de Dios es más milagrosa que cualquier milagro, porque es Dios arreglando absolutamente todo para que Él cumpla los propósitos que tiene. Ruth terminó siendo la abuela del rey David. Una persona de la odiada nación de Moab entra en la línea del Mesías y termina siendo la abuela del rey David. ¿Listo? Con esto llegamos al versículo 6 y al rey David. Mire lo que dice el versículo 6. Dice así: Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Pero vamos hasta la primera parte. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Aquí hay algo también para destacar, y es que en un versículo cortico se menciona a David como rey. Y de hecho la mejor traducción debería ser David el rey, no el rey David. Porque Mateo está dando énfasis ¿a qué? Al linaje real de Cristo basado en el rey David. Estaba mostrando el título real de David, el cual estaba apuntando hacia Jesús. Pero aquí en este versículo hay algo que se destaca. Y es cuando dice, ¿y el rey David engendró a quién? A Salomón. ¿Y qué dice a continuación? De la que fue mujer, Urías. Nuestra cuarta mujer. La cuarta mujer. ¿Cuál es el nombre de esta mujer? Betsabé. Pero es omitido. ¿Será que a Mateo se le olvidó? No. La razón que se da es tal vez porque Dios honra al esposo asesinado que es Urías. Y también para contrastar la justicia de Urías con la injusticia de David. La historia del adulterio de David con Betsabé se encuentra en 2 de Samuel 11. De pronto esta noche usted vaya y la lea. El adulterio de David con Betsabé fue solamente el comienzo de una serie de pecados que terminan con el asesinato de Urías. Un asesinato planeado por el rey David. Luego, ¿qué hace David para seguir escondiendo su pecado? Se casa con Betsabé y tienen un hijo. Pero debido a que de Dios nadie se burla, entiéndalo, envía un profeta y le dice que el niño va a morir por su pecado. El niño muere. Pero luego, ahí me dije algo antes, luego David se casa con Betsabé y tienen otro hijo. Y ese es el hijo por donde viene la descendencia, porque es Salomón el que va a reinar después de David. Increíble, ¿no? Uno diría, ¿pero por qué? Pero es ¿quién? Salomón. Y aquí termina la primera división de la genealogía, hasta el rey David. ¿Y qué vemos? Que el Salvador del mundo vino de personas con las que la mayoría de nosotros no quisiera tener nada que ver, ¿cierto? Un mentiroso está en la lista, un engañador está en la lista, un asesino, un fornicador, un adúltero está en la lista. No dicen, pues con esa familia. Hay mucho pecado en esto. Mucho pecado. Pero el punto principal, una vez más, es ¿cuál? Maravillarse de la gracia de Dios. La gracia de Dios que incluyó a todos ellos en la línea del Mesías. No porque ellos fueran dignos de tan grande honor, no, sino para mostrar la gracia de Dios. Gracia, como cantábamos, más grande que el pecado. Muy bueno, esta es la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte, porque desde el versículo 7 hasta el 11 está el segundo grupo de nombres que se relaciona con la decadencia del reino de Israel. Una decadencia que es tanto espiritual como política y material. Y en esta sección, en esta segunda parte, en este segundo grupo, son 14 los reyes. Todos son reyes. Y como mencioné, hay algunas omisiones. Por ejemplo, Joram, en el versículo 8, en realidad no fue el padre de Usías, ya lo mencioné. Fue su tatarabuelo. Mateo se salta 3 generaciones de reyes aquí. Pero recuerde una vez más, y lo digo solamente como recordatorio, las omisiones no son extrañas en las genealogías.
en las genealogías judías. Se explican en primer lugar por la palabra engendró, que significa descendiente de. No era tan importante saber que Usías, quién era el papá de Usías, sino que él era descendiente de un personaje, como ya lo vimos. Bueno, como lo vamos a ver ahora. Y obviamente, también a manera de recordatorio, porque ya lo dije, el propósito de la genealogía es un propósito teológico que nos quiere comunicar algo. Entonces, algo que sí se debe decir con respecto a este segundo grupo es que de los 14 reyes que aparecen aquí, solo 5 fueron buenos reyes. Y no fueron reyes perfectos. No fueron reyes perfectos. Estos son Asa, Josafat, Usías, Ezequías y Josías. Fueron buenos reyes, pero no reyes perfectos. Y ya le voy a contar por qué. El resto fueron reyes que algunos empezaron bien, pero terminaron mal. Otros empezaron mal y terminaron peor. De verdad. Solo uno, que fue el peor, al final se arrepintió. Y ya vamos a ir ahí. Pero la lista, ¿con quién comienza? Mire ahí versículo 7, con Salomón. Salomón. Y si usted conoce, es una historia muy conocida la de Salomón. Dios le da a Salomón, ¿qué? Sabiduría como a ninguna otra persona, como a ningún otro rey. ¿No? Dios le da a Salomón esa sabiduría. Pero Salomón no utiliza esa sabiduría que Dios le dio y empieza a vivir como un pagano. Tanto es así la apostasía de Salomón que el tipo empieza a sacrificar a sus ídolos en el templo de Dios. Si no fuera por Eclesiastés, que lo escribe Salomón, hoy pensaríamos que Salomón hubiera abandonado la fe. Pero Salomón, el hombre más sabio del mundo, no fue sabio bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque se apartó del camino de Dios. Luego de Salomón viene su hijo Roboam, quien debido a su amor por el orgullo y a sus ansias de poder fue el que causó que el reino se dividiera. ¿Recuerda? El reino se dividió por culpa de Roboam, por su orgullo, por sus ansias de poder. Un rey malo. El siguiente, mira ahí la Biblia, versículo 7, dice, y Roboam tuvo ¿a quién? A Abías. Y Abías era un mal rey y solo gobernó 3 añitos. 3 añitos. De hecho, vamos ahí, Primera de Reyes 15, porque también voy a mencionar otro versículo ahí. Vaya ya a Primera de Reyes 15, el versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 3. Dice así, está hablando de Asa. Dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová Dios como el corazón de ¿quién? De David, su padre. Sí. No, perdón, este es Abiam. No, estoy hablando de Roboam, el hijo de Salomón, ¿cierto? Yo dije Asa. Después viene, me confundí. Después viene Abías, de ese estoy hablando. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 3. Porque luego de Abías, ahí casi nos vamos. Luego de Abías viene Asa. ¿Listo? Viene Asa. Que, perdón, y ahí me estaba confundiendo. Asa sí es un rey bueno. Asa sí es un rey bueno. De hecho, miren más abajo el versículo 11. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 11. Mire lo que dice. Asa hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová como David, su padre. Entonces viene Roboam, Abías, que fue malo, Asa, que fue bueno. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero más adelante usted va a mirar, después lo lee en Primera de Reyes 15, que él no quitó los altares donde la gente sacrificaba a sus ídolos. Y eso va a ser constante cuando usted lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes o Crónicas. Que hay reyes buenos, y ya los vamos a ver, pero no quitan los altares altos. Y ahí la gente iba a sacrificar a los ídolos. Y por eso hay siempre esa nota, donde fue bueno, pero le faltó. Tal vez ¿por qué? Porque querían complacer al pueblo. Pecado, obviamente. Pero bueno, sigamos en la genealogía. Luego de Asa, ¿quién viene? Dice ahí Josafat, ¿cierto? Asa engendró ¿a quién? A Josafat. Y Josafat es el segundo rey bueno. De él también se dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero al igual que su padre, no quitó los lugares altos. La historia de Josafat está en Primera de Reyes 22. Luego de la lista, y aquí toca empezar a meterle más rapidez, y como yo le dije la otra vez, si yo hablo rápido, ¿usted qué? Escuche rápido.
Entonces, viene Josafat, el segundo rey bueno. Y después de Josafat, ¿quién viene? Joram. Y de Joram se dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Su historia está en Segunda de Reyes capítulo 8. Luego de Joram Usías hay ese salto que ya le conté, un salto que ya hablamos, y se menciona a Usías, el tercer rey bueno, quien hace lo recto ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Su historia está en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 3. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 3. Y la historia de Usías es muy particular, después usted la puede leer. Pero Usías fue herido con lepra. ¿Sabe por qué? Porque Usías era muy bueno, estaba haciendo las cosas bien, pero él se enorgulleció. Su corazón se llenó de orgullo. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Fue a hacer un oficio que no le correspondía al sacerdote, a él como rey, sino a los sacerdotes. Los sacerdotes trataron de sacarlo, pero él se metió inmediatamente lepra. Hubo mucho orgullo en su corazón. Eso le pasó a Usías. Esta historia está en Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Luego de Usías, mire ahí el versículo 9 en Mateo capítulo 1. Usías engendró ¿a quién? A Jotam. A Jotam. Este rey fue bueno, pero tampoco quitó los lugares altos. Jotam. Su historia está en Segunda de Reyes 15. Luego viene Acaz. Acaz. Dice, Usías engendró a Jotam, Jotam Acaz, quien fue un rey malo. Y fue tan malo que hizo pasar a su hijo por fuego. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3. Segunda de Reyes 16, capítulo 16, versículo 3. Miren lo que dice. De hecho, desde el versículo 2. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Versículo 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Acaz hizo pasar por fuego a su hijo, y está en esta genealogía. Pero después, y esto es algo que uno se pregunta en esta genealogía, porque después de Acaz viene Ezequías, un rey que fue muy bueno. Y uno dice, ¿cómo de Acaz sale Ezequías? Y Ezequías fue muy bueno. Fue un rey muy bueno. Contrario a su padre, fue un rey bueno. Y además, él sí quitó los lugares altos. Esa historia está en Segunda de Reyes 18. Este Ezequías fue el rey, ¿se acuerda? Que cuando los asirios rodearon a Israel, a Jerusalén, Ezequías confió en el Señor y el Señor mandó un ángel y mató a 185,000 asirios. Pero luego, ¿el qué hace? Vienen una embajada de Babilonia y les muestra los tesoros de la casa, y eso muestra que orgullo en su corazón. Y una vez más el Señor, por eso, serás llevado a Babilonia. Serás llevado a Babilonia. Pero mire una vez más, váyase a Mateo, y mire quién viene después de Ezequías. Versículo 10. Ezequías engendró ¿a quién? A Manasés. Y este sí fue el peor de todos los reyes. Este, como dicen en México, la regó, pero tenaz. Y además fue el que más reinó. ¿Sabe cuánto tiempo reinó Manasés? 55 años. El peor rey y el que más reina. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 9. Mire lo que dice de Manasés, es un pequeño resumen. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 9. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, fue peor que las naciones que los rodeaban. Pero esto no es lo increíble. Porque lo increíble de la historia de Manasés es que después que el Señor lo castiga, que es deportado a Babilonia, llevado en cadenas, se arrepiente. Y el Señor lo perdona. Es tenaz esta historia. De hecho, vaya a Segunda de Crónicas 33. Sáltese ahí, Primera de Crónicas, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas.
33, del 10 al 13. Mire esto. Segunda de Crónicas 33, 10 al 13. Dice así. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. 55 años haciendo el mal, haciendo pecar a todo el pueblo. Dios lo castiga y él voltea su mirada al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Lo perdona, porque su gracia es más grande que el pecado. Porque su gracia es más grande que el pecado. Esto es increíble, porque el papá de Manasés, Ezequiel, fue bueno y este fue re malo. Y el abuelo de Manasés fue malo, pero Ezequías fue bueno. Es una lección también para nosotros como padres. El éxito en nosotros como padres es de ser fieles a Dios, en enseñar la palabra de Dios. Pero cada persona tiene su responsabilidad delante de Dios. Usted predíquele a sus hijos del arrepentimiento. Predíquele. Usted sea buen padre, sea buen creyente, sea buen cristiano. Pero el éxito de ellos no depende de usted. No depende de usted. Ellos tienen que llegar a sus pies y arrepentirse, a los pies de Cristo. Después de Manasés, sigamos que es que si no seguimos, no terminamos. Luego de Manasés, ¿quién viene? A ver, Amón. Muy bien, Amón. Y Amón reina solo 2 años. Y la Biblia dice que hace lo malo que hizo su padre Manasés. Y su historia está en Segunda de Reyes 21. Pero el hijo de Amón es Josías. Y esto aquí uno dice, pero ¿cómo es posible? Su papá fue malo, su abuelo hasta antes de arrepentirse fue re malo, pero llega Josías y contrario a su padre y a su abuelo, Josías es un rey excelente, es un rey increíble. Mire solamente una definición de él, Segunda de Reyes 22:2. Segunda de Reyes 22:2. Mire lo que dice de Josías. Segunda de Reyes 22:2. Dice así, 22:2. Dice, Josías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esto es increíble. Josías fue quien va a descubrir el libro de la ley que estaba perdido. Seguramente lo había escondido su papá y su abuelo, pero él halló el libro de la ley, y cuando él halla el libro de la ley, él rasga sus vestiduras en señal de arrepentimiento y dice, ¿qué hemos hecho? Y empieza a hacer un montón de reformas en Judá, porque estaban ofendiendo al Señor, y él hace de todo. De hecho, él hace una mejor Pascua que la que hizo David. Es un rey excelente. En el relato no se halla que haya hecho algo equivocado. Es un rey buenísimo, con amor por el Señor. Y por eso, de hecho, el Señor detiene su juicio sobre Judá unos años. El Señor le dice a Josías, en tu tiempo no traeré el juicio del exilio. Le dice así, y lo posterga. Pero luego de Josías, volvamos, ¿quién viene? Hay un salto en la genealogía y aparece un personaje que se llama Jeconías. Ahí también hay unas omisiones. Jeconías fue el bisnieto de Josías, el bisnieto. Este también es conocido en la Biblia como Conías o Joaquín, en Segunda de Reyes 24. Y este también fue un mal rey. Y un rey que solamente duró 3 mesecitos. Luego vino Babilonia, arrasó con todo y deportó a la mayoría del pueblo. Esta es la conclusión de la segunda sección. Y como vemos, estos no son santos reyes. Algunos no eran santos en absoluto, ¿no? Los mejores tenían defectos y algunos eran tan defectuosos que era imposible ver sus puntos buenos. ¿Pero qué nos muestra esto? La gracia de Dios, porque personas así forman el árbol genealógico de Cristo.
Pero además de eso, nos muestra la soberanía de Dios. Porque detrás de todos estos eventos, de los puntos altos y bajos de la historia de Israel, está un Dios quien obra todas las cosas de acuerdo a su propósito y a su tiempo. Ese es. Bueno, llegamos a la tercera sección. Quedan 9 minutos. Todavía no se me ha dormido nadie, espero. ¿Listo? Y mire el versículo 12. Comienza, ahí dice versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Salatiel aparece identificado como hijo de Jeconías en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 17, pero no se dice nada más. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 17. Ahí está Salatiel. No se dice absolutamente nada más, solo que fue el hijo ¿de quién? De Jeconías, gracias. Luego aparece Zorobabel. Zorobabel es descendiente directo, pues, de estos reyes, pero él va a ser el gobernador que está cuando el pueblo regresa de Babilonia a la tierra. Él es el gobernador y su historia está en Esdras capítulo 3, versículo 2, Zorobabel. Ahí cuando los judíos regresan del exilio a Babilonia, él es el gobernador. Después de Zorobabel, desde Abiud, en el versículo 13, Abiud dice ahí, pasa por Eliakim, y Eliakim Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Hasta ahí, hasta Jacob, no hay registro bíblico. No hay registro bíblico. O sea, estos personajes solo aparecen aquí en Mateo. No hay registro bíblico. No aparece. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Este es el periodo que abarca más de 400 años. El silencio de 400 años, el silencio profético. Al parecer, lo que hace Mateo es tomar unas fuentes extrabíblicas que no porque fueran extrabíblicas no tenían precisión en el registro genealógico, porque además eran muy conocidas en el primer siglo, bien conocidas por los judíos. De hecho, el historiador judío Flavio Josefo toma estos registros públicos de las genealogías para mirar él de dónde viene. Y esto está en sus libros. Pero la inclusión de estos personajes no está o no aparece en ningún otro lugar además de la Biblia. Pero esto nos enseña una gran lección, ¿sabe? Nos enseña que, aunque estos no son conocidos por el hombre, sí son conocidos por Dios. Sí son conocidos por Dios. Esto nos enseña que los hijos de Dios nunca están fuera de su mente. Nunca. El Señor tiene cuidado de nosotros. Ese Rey tan bueno que tiene cuidado de nosotros, que sabe nuestro nombre, como dice el Salmo 138. Bueno, con esto llegamos en el versículo 16 al último miembro de la genealogía, que es ¿quién? José. Yo le dije que iba a acabar y voy a acabar. Pero aquí hay algo más extraño, porque mire lo que dice. José, ¿qué? Marido de María, de la cual nació Jesús. Marido de María, de la cual nació Jesús. Mateo no dice, José engendró a Jesús, como lo venía diciendo. ¿Sí se dio cuenta? Siempre van diciendo, engendró. Pero llega José y ¿qué dice? José, marido de María, de la cual nació Jesús. No dice que José engendró a Jesús. ¿Cuál es la explicación de esto? Es que Mateo quiere dejar en claro que no hubo intervención masculina en el nacimiento del Señor Jesús. Eso lo va a explicar más adelante, que va a ser nuestra predicación de hoy en 8 días. ¿Listo? No hubo intervención masculina de ninguna clase en el acto de engendrar a Cristo en su nacimiento. Además, Mateo utiliza otra palabra. Él no utiliza la palabra engendró, él utiliza la palabra de la cual nació, para referirse al nacimiento de Jesús. ¿Y esto qué significa? Aquí le meto solamente un poquito de gramática. Esto es un verbo, como a veces yo les he explicado, es un verbo pasivo, en donde la persona recibe la acción. La persona no hace la acción, recibe la acción. Y se refiere a que el nacimiento de Jesús no fue provocado por María. No fue provocado por María, sino por algo externo a ello, de la cual nació. Cristo nació de María, pero sin intervención de ella. Cristo nació de María, pero sin intervención de ella. El versículo podría traducirse de esta manera, una paráfrasis que dice, y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual fue nacido Jesús, el llamado Cristo. O sea, María no tuvo nada que ver.
El Espíritu Santo, y como vamos a ver de hoy en 8 días, hizo este milagro. Ahora, ¿significa esto que Jesús no es parte de la línea real porque no viene de José? No, la explicación no es esa. Porque cuando José decide permanecer con María, al enterarse de su embarazo, se convierte en el padre legal de Jesús. Y los hijos adoptivos tienen los mismos derechos que los hijos naturales. ¿Listo? José no es importante como el padre físico de Jesús, sino como su padre legal. Por eso es que cuando los judíos rechazan a Cristo, cuando lo rechazan como rey, no lo hacen porque no sea descendiente directo de David. Todos sabían que Jesús era descendiente directo de David, pero nunca lo rechazan por esto. Él era el hijo de José legalmente hablando. Esta es la genealogía de nuestro rey. Esta es la genealogía de Jesucristo, que muestra que él tiene derecho legal al trono por ser descendiente directo de David. Y aunque ya hemos visto algunas lecciones, seguramente usted se está preguntando, y quiero mencionar otras más, ¿por qué Dios, o cuál es la enseñanza de por qué Dios incluye a este tipo de personas en esta lista? ¿Por qué Dios, y escuche bien esto, que sabe el fin desde el principio, permite que este tipo de personas esté en la genealogía? Él lo sabía. Él sabía desde el principio quiénes iban a estar metidas ahí en la genealogía. Primero, y no me demoro mucho en esto, lo primero que nos enseña esto es mostrar que el héroe de la historia es Dios mismo. El héroe de la historia es Dios, no las personas. El héroe de la historia es Dios. Todo lo que sucedió en el pasado, todo lo que sucede hoy y todo lo que está por venir es parte del plan glorioso y grandioso de nuestro Dios. Al mirar hacia atrás en el linaje del Señor, vemos al Señor tejiendo sus caminos a través de los fieles, a través de los fracasados y a través de los olvidados. Eso es lo que está haciendo el Señor. ¿Y lo hace para qué? Para lograr su propósito soberano de traer salvación al mundo por medio de un hijo de David. Eso lo hace. Siempre estamos pensando que Dios va a usar a aquellos que se destacan, ¿cierto? No, entonces si yo me comporto bien, Dios me va a usar. Siempre estamos pensando de esa manera, pero la verdad es que esto no es así. Dios escoge soberanamente a quien Él quiere para sus propósitos. Y esta genealogía que está marcada por el pecado, por la idolatría, por el cautiverio en Babilonia, por una sucesión de reyes defectuosos y enemigos hostiles, nos enseña que al final de todo, Dios lleva siempre a cabo su propósito y su plan. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir para su gloria. Para su gloria. Dios siempre, escúcheme bien, siempre es el héroe de la historia. Siempre. No es usted. Usted no es David, que va a vencer a Goliat. Le han enseñado mal. Es Dios el héroe de la historia. Mire lo que dice Romanos 11, 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Mire lo que dice ahí. Dice, y estos versículos toman más luz cuando acabamos de ver la genealogía. Mire lo que dice. Romanos 11, 33, 36. Ojos puestos en su Biblia. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. El héroe de la historia es Dios. No es usted. Bájese de esa nube. Y hágalo ya, porque es pecado. Segunda enseñanza de esta genealogía
es que nos muestra lo que ya hemos repetido continuamente, nos muestra la maravillosa gracia de Dios. Uy, ¿cómo no? No. Nos muestra la maravillosa gracia de Dios. Cuando leemos las historias que leímos, cuando vemos quiénes componen esta lista, no debemos concentrarnos en el pecado, sino en ¿qué? La gracia de Dios. El héroe de esta historia es Dios. Su gracia brilla con fuerza a través del pecado humano más negro cuando elige a hombres y mujeres defectuosos y los coloca en la línea real de Cristo. Es increíble. Además, la gracia es para toda persona. Mateo es intencional al colocar a estas mujeres que no eran judías para mostrar una vez más la enseñanza de que en Cristo la bendición para todas las familias de la tierra se hace realidad por medio del perdón de pecados. Dios escoge sus instrumentos no sobre la base de méritos personales. Él escoge para su gloria a quienes han de formar parte de su gobierno soberano. La gloria de la gracia de Dios se extiende una vez más a los fieles, a los fracasados y a los olvidados. Porque la gracia brilla a pesar del hombre. Mire lo que dice Romanos 5, 20, 21. Romanos 5, 20, 21. Qué versículo tan lindo también. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reine para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué fue lo que abundó? La gracia. Brilla la gracia en esta genealogía de hombres tan pecadores como usted y como yo. Última lección de esta genealogía es que esta genealogía nos lleva a poner la atención y los ojos solo en Jesús. Él es el único bueno, el único sin pecado. Él es el único que nunca cometió nada injusto. Por eso lo que está haciendo Mateo es: miren a Cristo. Este es Cristo. El resto, todos somos una partida de pecadores, salvados por la gracia de Dios. Por eso, nuestro enfoque no tiene que ser en una persona, en un héroe de la Biblia o en alguien más. ¿En quién? Cristo. Pongan sus ojos en Cristo. Solo en Cristo. Este es Jesús. Santo, sin pecado, perfecto. Perfecto. Ese Rey Salvador que vino a salvar a personas como las que están en esta genealogía. Y aquí algo nos enseña algo muy importante. No importa cómo se vea tu pasado o cómo te sientas en tu presente. No importa dónde hayas estado o qué hayas hecho. Cristo vino a hacer por ti lo que tú nunca podrías hacer por ti mismo, y es salvarte de tus pecados. Arrepiéntete. Este es el mensaje. Por eso, pon la vista solo en Cristo el Rey. Solo en Cristo el Rey. Amén. Oremos.